En los pasillos de la memoria sagrada hay un nombre que suena como un eco difícil de apagar, un nombre que aparece cuando la luz se mezcla con la sombra y la fe es puesta a prueba en el lugar más íntimo del corazón. Judas Iscariote no es solo un personaje de la historia, es una grieta abierta en el relato del Evangelio, una advertencia que camina junto a nosotros cuando creemos que estar cerca de lo santo es suficiente para permanecer a salvo. Su historia no comienza con una traición, sino con un llamado. En algún punto, entre el polvo de los caminos de Galilea y el murmullo de las multitudes, Jesús lo miró como miró a los demás y lo invitó a seguirlo, a entrar en una vida que ya no se mediría por seguridad ni por ganancias, sino por obediencia, por entrega, por verdad. Judas escuchó esa voz y dio el primer paso. Vio el rostro de los enfermos cambiar cuando la compasión se volvía poder, vio manos temblorosas encontrar firmeza, vio ojos apagados recuperar brillo. Escuchó parábolas que abrían el sentido de las cosas, palabras que no buscaban impresionar sino despertar, enseñanzas sobre el perdón, sobre el reino, sobre un padre que conoce lo secreto y pesa las intenciones. Judas comió el mismo pan que los otros, caminó bajo el mismo sol, durmió bajo el mismo cielo, y por un tiempo pareció uno más en el círculo cercano del Maestro. Esa cercanía, sin embargo, puede ser engañosa. Hay una distancia que no se ve, una distancia que se forma cuando la mente entiende pero el corazón se resiste, cuando el rostro sonríe pero el deseo interior toma otro rumbo. Los evangelios no se detienen a contarnos todos los detalles del origen de Judas, y ese silencio deja espacio para el misterio. Lo que sí se revela es lo esencial, que fue escogido como apóstol, que recibió la misma misión que los demás, que fue enviado a anunciar, a aliviar, a liberar. El Maestro no le negó oportunidades, no le cerró puertas, no lo trató como a un extraño. Al contrario, en la vida del grupo se le confió una tarea delicada, el cuidado de la bolsa común, el manejo de lo que sostenía el camino diario. Ese detalle, simple a primera vista, es una ventana hacia una verdad más profunda, porque el corazón se desnuda cuando se le entrega confianza, y la fidelidad se demuestra cuando nadie está mirando. En el ambiente de aquel ministerio itinerante había manos generosas que aportaban lo necesario. Alguien debía administrar esos recursos, decidir cómo repartir, cómo comprar, cómo ayudar. Judas ocupó ese lugar. Y mientras el Maestro hablaba del tesoro que no se corrompe, mientras enseñaba que la vida del hombre no depende de la abundancia de lo que posee, Judas comenzó a escuchar otra voz, una voz más baja pero constante, la voz que promete control, la voz que ofrece seguridad rápida, la voz que convierte una oportunidad de servicio en una ocasión de ventaja personal. No fue un salto de un día para otro, fue un deslizamiento lento, casi imperceptible, como la noche que cae sin ruido. Primero una concesión pequeña, luego otra, hasta que el hábito se instala y la conciencia se acostumbra. Hay pecados que parecen pequeños porque se esconden en lo cotidiano, pero su fuerza está en que abren la puerta. Cuando el corazón aprende a justificar lo injusto, cuando se repite en silencio que no es tan grave, que nadie lo notará, que se compensará después, entonces la sombra gana terreno sin pedir permiso. Judas, con la bolsa en sus manos, encontró un lugar para el engaño. Y el engaño no solo roba dinero, roba claridad, roba paz, roba la capacidad de mirar a los ojos sin sentir el peso de lo no confesado. Aún así, seguía caminando con el grupo, seguía escuchando al Maestro, seguía viendo milagros. Esa convivencia entre lo sagrado y lo torcido es una de las escenas más inquietantes del relato, porque nos muestra que es posible estar cerca de la verdad y al mismo tiempo vivir lejos de ella. Hubo un momento que reveló con más fuerza lo que ya se estaba formando por dentro. En una casa, en un ambiente cargado de gratitud y emoción, una mujer derramó un perfume valioso sobre Jesús, como un acto de honra, como una entrega sin cálculo. El aroma llenó el lugar, y con él se levantó también una protesta. Judas habló de los pobres, habló de una supuesta buena administración, habló como si su preocupación fuera justa. Pero la Escritura abre la cortina y deja ver lo que había detrás, que esa indignación no nacía del amor por los necesitados, sino del deseo de controlar lo que no le pertenecía. En ese instante la máscara se hizo más visible, y el contraste se volvió doloroso. Una entrega limpia frente a una intención torcida, un corazón que ofrece lo mejor frente a un corazón que calcula cuánto podría sacar de ello. Jesús no ignoró ese momento.
Sus palabras defendieron el acto de honra y señalaron que había cosas que solo se entienden cuando el amor es más grande que el cálculo. Pero Judas, en lugar de dejarse corregir, en lugar de permitir que la luz entrara y sanara lo escondido, guardó la incomodidad como se guarda un resentimiento, y el resentimiento, cuando se alimenta, se convierte en decisión. Nadie lo empujaba con violencia, nadie lo arrastraba a la fuerza, y ahí está lo más inquietante, porque el mal más peligroso suele venir disfrazado de elección propia, de pensamiento razonable, de una puerta que se abre desde adentro. La misma libertad que permite amar también permite traicionar, y cada paso que se da en secreto va moldeando el alma hasta que lo impensable empieza a parecer posible. Mientras el maestro seguía avanzando hacia Jerusalén, hablando con claridad sobre el sufrimiento que vendría, Judas avanzaba también, pero en otra dirección interior. Había aprendido a vivir con doble pensamiento, a estar presente con el cuerpo y ausente con el corazón. En su mente empezaba a tomar forma una pregunta peligrosa, una pregunta que suena práctica, pero que en realidad abre la puerta a lo impensable. Si todo esto termina en conflicto, si el poder religioso se siente amenazado, si la tensión crece, entonces, ¿qué se puede ganar, qué se puede asegurar, a quién se puede recurrir? Y en el fondo de esa pregunta, el dinero volvía a aparecer como una llave, como un atajo, como un camino sin regreso. La historia aún no ha llegado al beso, pero ya se siente el frío de la traición en el aire. Porque antes de que el acto ocurra, el corazón ya ha cruzado un umbral. Y cuando el corazón cruza ese umbral, los pasos siguientes parecen inevitables, aunque siempre exista una salida que la conciencia prefiere no mirar. En la sombra de Jerusalén, entre conversaciones discretas y miradas de conveniencia, Judas empieza a buscar un lugar donde negociar lo que no se debe vender, y esa búsqueda, silenciosa y calculada, prepara el escenario para lo que ocurrirá después. Jerusalén respiraba tensión. Las calles estaban llenas de peregrinos, de voces que repetían salmos antiguos, de expectativas que flotaban como polvo bajo la luz del atardecer. En medio de esa atmósfera cargada de fervor y sospecha, Judas caminaba con una decisión que ya no era solo una idea pasajera, sino un propósito que comenzaba a buscar forma concreta. El deslizamiento interior había llegado a un punto en el que la codicia y el desencanto se mezclaban con una fría determinación. No era un arrebato impulsivo, era una elección que había madurado en silencio. En algún momento, lejos del círculo de los otros discípulos, Judas se acercó a los principales sacerdotes. Aquellos hombres, guardianes del orden religioso, veían en Jesús una amenaza que debía ser contenida. El encuentro no fue un accidente. Judas tomó la iniciativa. En su voz hubo una propuesta directa, una pregunta que revela tanto la intención como la herida interior que la alimentaba. ¿Qué estáis dispuestos a darme si yo os lo entrego? Esa pregunta no solo buscaba dinero, buscaba cerrar una alianza con quienes representaban el poder visible de la ciudad. Era el gesto definitivo de quien ha decidido cruzar una línea. La respuesta fue concreta y fría. 30 piezas de plata. Una cifra que en la ley antigua correspondía al precio de un siervo. El maestro, aquel que había hablado de libertad, de verdad, de un reino que no se compra ni se vende, era reducido al valor de una transacción. Judas aceptó. El sonido de la plata, al ser contada, debió de resonar como un eco metálico en su conciencia. A partir de ese momento comenzó a buscar la oportunidad adecuada, un instante sin multitudes, un lugar apartado donde la captura pudiera realizarse sin provocar disturbios. Mientras tanto, Jesús seguía enseñando, hablando con una serenidad que contrastaba con la conspiración que crecía a su alrededor. Sus palabras no eran de huida sino de entrega. Hablaba de un grano que cae en tierra y muere para dar fruto, hablaba de un pastor que da su vida por las ovejas. Los discípulos escuchaban, aunque no comprendían del todo. Judas escuchaba también, pero su mente estaba ocupada en otro cálculo. La brecha entre la presencia física y la lealtad del corazón se había vuelto abismo. Llegó la noche de la cena. Una mesa preparada en un aposento alto, lámparas encendidas que proyectaban sombra suave sobre los muros, el aroma del pan recién partido y del vino servido con solemnidad. Era un momento de intimidad, de despedida, de enseñanza profunda. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un gesto que desarmaba jerarquías y revelaba la esencia del amor verdadero. Judas estuvo allí. Sintió el agua en sus pies,
sintió las manos del maestro sosteniéndolos con la misma ternura que a los demás. Ese detalle es uno de los más sobrecogedores del relato. El amor no se retiró ante la traición inminente. Durante la cena, en medio de la calma aparente, Jesús anunció que uno de los presentes lo entregaría. Las palabras cayeron como una piedra en el centro del silencio. Los discípulos se miraron entre sí, inquietos, confundidos. Cada uno comenzó a examinarse, preguntando si acaso podía ser él. La reacción revela algo hermoso y frágil a la vez, que ninguno estaba tan seguro de sí mismo como para excluir la posibilidad de fallar. Judas también preguntó. La pregunta salió de sus labios como una sombra de normalidad. «Soy yo, maestro». Y la respuesta fue directa, aunque pronunciada sin estridencia. «Tú lo has dicho». Hubo un gesto que selló ese instante. Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas. En la cultura de aquel tiempo, ese acto era una señal de honra y cercanía. No fue una denuncia pública ni un rechazo, fue una última extensión de dignidad. Como si en ese pedazo de pan todavía hubiera una puerta abierta, una invitación silenciosa a detener el curso de los acontecimientos. Pero el corazón, cuando se aferra a su decisión, puede endurecerse incluso ante el amor más claro. Entonces Jesús pronunció palabras que resonaron con gravedad. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». No fue un mandato que impulsara el mal, fue la expresión de una aceptación consciente del camino que ya estaba trazado. Judas se levantó y salió. El relato dice que era de noche. Esa frase no solo describe la hora, describe también el estado del alma. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero para Judas la noche era más profunda, una oscuridad que no se medía por la ausencia de luz, sino por la pérdida de orientación interior. Después de la cena, Jesús se dirigió al huerto donde solía orar. El lugar era conocido por los discípulos, un espacio de recogimiento entre olivos antiguos. Allí, el maestro se apartó para hablar con el Padre. Sus palabras revelaron la intensidad del momento. «Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Era la oración de quien siente el peso del sufrimiento y al mismo tiempo elige la obediencia. Mientras Jesús oraba, los discípulos luchaban contra el sueño. Y en algún punto del camino hacia el huerto, Judas avanzaba guiando a un grupo de hombres armados con espadas y palos. El acuerdo había incluido una señal. «Aquel a quien yo bese, ese es». El beso, símbolo de afecto y respeto, sería convertido en instrumento de traición. La escena es de una fuerza silenciosa que atraviesa los siglos. Judas se acerca a Jesús con un saludo que aparenta normalidad. «Salve, maestro». Y lo besa. En ese contacto breve se concentra toda la tensión acumulada, la historia compartida, las enseñanzas escuchadas, los milagros presenciados. Jesús responde con una palabra que aún hoy conmueve. «Amigo, ¿a qué vienes?» No hay grito ni reproche desmedido. Hay una dignidad que no se rompe, una serenidad que no se deja arrebatar. Los hombres se abalanzan y arrestan a Jesús. Los discípulos reaccionan con miedo y confusión. El plan que Judas ayudó a activar entra en movimiento. La plata ha cumplido su función, pero el precio real aún no se ha manifestado por completo. En ese huerto, bajo el cielo oscuro, se consuma la decisión que comenzó con pequeñas concesiones en el corazón. La traición ya no es una idea ni un acuerdo secreto, es un hecho visible. Y sin embargo, incluso en ese momento, el relato no presenta a Jesús como una víctima indefensa, sino como alguien que avanza voluntariamente hacia lo que sabe que debe enfrentar. La noche continúa, y con ella el camino hacia el juicio, hacia la cruz, hacia el desenlace que transformará la historia. La noche no terminó con el arresto. Se extendió sobre la ciudad como un manto espeso que parecía contener la respiración de todos. Mientras Jesús era llevado de un lugar a otro, interrogado, observado, acusado, Judas se quedó a solas con el eco de sus propias decisiones. La plata que había recibido ya no brillaba con la promesa de seguridad. En la penumbra de su conciencia, el sonido de las monedas se volvió un recordatorio insistente de lo que había hecho. La traición que antes parecía un movimiento calculado comenzó a mostrar su verdadero peso. No era solo un intercambio,
Era una ruptura que ninguna ganancia podía reparar. Al amanecer, la noticia se esparció con rapidez. Jesús había sido condenado. Lo que quizá Judas imaginó como una forma de presionar los acontecimientos o de obtener algún beneficio se reveló en toda su crudeza. El maestro no estaba siendo corregido ni reprendido, estaba siendo entregado a un destino que incluía humillación y muerte. Entonces, la certeza cayó sobre Judas como una piedra. Había entregado sangre inocente. La frase se formó en su mente y no lo abandonó. No era un pensamiento abstracto, era una convicción que atravesaba su pecho y le quitaba el aliento. Con el corazón agitado, se dirigió al templo. Llevaba consigo las monedas que ya no deseaba. Entró en el lugar donde la religión se vestía de solemnidad y buscó a quienes habían aceptado su propuesta. Su voz no fue la de un conspirador satisfecho, fue la de un hombre que se da cuenta de que ha cruzado un límite del que no sabe volver. He pecado entregando sangre inocente. Era una confesión directa, una admisión de culpa sin adornos. Esperaba tal vez algún tipo de respuesta, una palabra que abriera una puerta, una señal de que aún había un camino de retorno. La respuesta que recibió fue fría. ¿Qué nos importa? Allá tú. Las mismas manos que habían contado la plata no ofrecieron consuelo. La alianza que parecía firme se disolvió en indiferencia. Judas se encontró solo con su remordimiento. Arrojó las monedas en el templo. El sonido del metal contra el suelo debió de resonar con fuerza en aquel lugar sagrado. Era un gesto desesperado, como si al deshacerse del dinero pudiera deshacerse también de la culpa. Pero el problema no estaba en las monedas, estaba en el corazón que había decidido. El remordimiento tiene un peso particular. Puede abrir la puerta al arrepentimiento verdadero o puede hundir a la persona en la desesperación. Judas sintió el peso, pero no encontró la salida. No buscó al maestro a quien había traicionado. No corrió hacia la gracia que aún estaba disponible. En lugar de eso, dejó que la culpa lo envolviera como una sombra sin fin. La mente se llena de imágenes, de recuerdos de momentos compartidos, de palabras que ahora suenan con otro sentido. Cada gesto del pasado se vuelve un testigo que acusa. Y cuando no hay esperanza, la conciencia puede volverse un lugar insoportable. La historia de Judas en este punto se vuelve profundamente trágica. El hombre que había caminado con Jesús, que había escuchado enseñanzas sobre el perdón y la misericordia, no logró creer que esas palabras pudieran aplicarse a él. El remordimiento lo empujó hacia una decisión final que cerró su camino en la tierra. La Escritura describe su muerte con sobriedad. No hay dramatismo innecesario, solo el hecho de que su vida terminó en medio de la desesperación. Es un final que duele porque revela la distancia entre sentir culpa y encontrar redención. Mientras tanto, los discípulos enfrentaban su propio torbellino de emociones. Habían perdido a su maestro y también a uno de los suyos. La traición de Judas no fue solo un evento externo, fue una herida en la comunidad. Durante años habían compartido caminos, comidas, conversaciones. Judas había sido parte de ese círculo íntimo. Su ausencia dejó un vacío que no era solo numérico, era emocional. Sin embargo, la historia no se detuvo en la pérdida. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos se reunieron para discernir cómo seguir adelante. En medio de ellos, Pedro habló. Recordó las palabras de las Escrituras y reconoció que la traición de Judas había sido prevista en el misterio del plan divino. No como una excusa que anule la responsabilidad, sino como un recordatorio de que incluso los actos más oscuros no pueden detener el propósito de Dios. El grupo entendió que debía restaurar el número de los apóstoles. No era un gesto meramente simbólico, era una forma de afirmar que la misión continuaba, que el testimonio debía seguir extendiéndose. La comunidad oró. Buscó dirección. No querían tomar decisiones basadas solo en su propio criterio. Había dos nombres propuestos, dos hombres que habían acompañado el camino desde el principio. Después de orar, dejaron el resultado en manos de Dios, confiando en que el corazón correcto sería señalado. Así, el círculo de los 12 fue restaurado. La obra no se detuvo. La traición no anuló la misión. La historia siguió avanzando con una mezcla de dolor y esperanza.
El nombre de Judas quedó ligado para siempre a la traición. Su historia se convirtió en una advertencia, en un espejo incómodo que invita a examinar las motivaciones ocultas. No es un relato que se cuenta para condenar sin matices, sino para recordar que la cercanía externa a lo sagrado no garantiza la fidelidad interna. El corazón necesita ser guardado, vigilado, abierto a la corrección. La caída de Judas no comenzó con el beso, comenzó con pequeñas decisiones que parecían insignificantes. En este punto del relato, el silencio es necesario. No para olvidar lo ocurrido, sino para dejar que su significado penetre. La figura de Judas se recorta en la memoria como un recordatorio de la fragilidad humana. Y sin embargo, la historia del Evangelio no se cierra con su desesperación. Hay una luz que sigue brillando más allá de la traición, una luz que no se apaga con la noche más oscura. Después del torbellino de aquellos días, cuando la cruz se levantó sobre el horizonte y el sepulcro sellado pareció imponer un silencio definitivo, la historia dio un giro que nadie esperaba comprender del todo. La resurrección de Jesús abrió una dimensión nueva, una luz que atravesó la tristeza y transformó el miedo en testimonio. Sin embargo, en medio de esa victoria, el recuerdo de Judas permanecía como una sombra que no podía ignorarse. Su nombre estaba unido a la traición, pero su historia también quedó integrada en el misterio más amplio del plan de redención. La comunidad naciente tuvo que aprender a vivir con esa tensión. Por un lado, el gozo de saber que la muerte no había tenido la última palabra. Por otro, la conciencia de que uno de los suyos había elegido un camino de destrucción. La memoria de Judas no era solo un dato histórico, era una pregunta abierta sobre el corazón humano. ¿Cómo es posible caminar tan cerca de la verdad y aún así desviarse? ¿Cómo es posible escuchar palabras de vida y permitir que otras voces ganen terreno? La respuesta no es sencilla, y quizá no está destinada a resolverse con fórmulas. La historia de Judas invita a mirar hacia adentro. Nos recuerda que la fe no es solo una adhesión externa ni una repetición de gestos religiosos. Es una relación viva que requiere sinceridad constante. Judas compartió mesa con el Maestro, escuchó enseñanzas profundas, fue testigo de señales extraordinarias. Nada de eso lo forzó a permanecer fiel. La libertad humana, ese don precioso que permite amar de verdad, también permite rechazar. Hay en su relato una advertencia silenciosa sobre el poder de las motivaciones ocultas. El amor al dinero no comenzó como una traición abierta. Fue una inclinación tolerada, una justificación repetida, una pequeña grieta que se fue ensanchando. Cuando el corazón se acostumbra a negociar con la verdad, termina por perder el sentido de lo que no debe venderse. La traición visible fue el fruto de un proceso interior que nadie detuvo a tiempo. Esa es la enseñanza que atraviesa los siglos con una claridad inquietante. Pero la historia no se limita a señalar el peligro. También muestra el contraste entre el remordimiento sin esperanza y el arrepentimiento que busca restauración. Judas sintió culpa, y esa culpa fue real. Reconoció que había pecado. Sin embargo, no dio el paso hacia la gracia. No creyó que pudiera ser perdonado. En ese punto, su tragedia se volvió más profunda que la traición misma. Porque el mensaje central del Evangelio no es solo que el pecado tiene consecuencias, sino que el perdón está disponible para quien lo busca con humildad. Mientras la comunidad cristiana comenzaba a expandirse, llevando el anuncio de la resurrección a Jerusalén y más allá, el nombre de Judas quedó como una señal en el camino. No para alimentar condenas fáciles, sino para recordar la necesidad de vigilar el corazón. La Escritura invita a guardar el interior con cuidado, porque del brotan las decisiones que dan forma a la vida. La cercanía física a lo sagrado no sustituye la transformación interior. La participación en actividades religiosas no reemplaza la sinceridad del alma. El contraste entre Judas y los demás discípulos también ilumina otra verdad. Ellos también fallaron. Hubo negaciones, hubo huidas, hubo miedo. Sin embargo, regresaron. Lloraron, oraron, esperaron. Encontraron en el Maestro resucitado una mirada que no los descartó. Esa diferencia no está en la ausencia de error, sino en la respuesta ante el error. Judas eligió aislarse en su desesperación.
Los otros eligieron volver. Ese matiz es decisivo y habla de la esperanza que atraviesa el relato bíblico. Con el paso del tiempo, el mensaje del Evangelio se extendió por caminos inesperados. Las comunidades que escuchaban la historia de Jesús también escuchaban la historia de Judas. Y en esa narración conjunta aprendían que la fidelidad es un camino diario, que cada decisión importa, que el corazón puede ser cultivado o descuidado. La traición no es un destino inevitable, es el resultado de elecciones repetidas. De la misma manera, la perseverancia en la fe es el fruto de una relación alimentada con humildad y vigilancia. La figura de Judas, vista desde la distancia de los siglos, no pierde su fuerza. Sigue siendo un espejo que incomoda y una voz que advierte. Nos recuerda que nadie está por encima de la tentación y que la confianza recibida es un regalo que debe honrarse. También nos confronta con la realidad del libre albedrío, esa capacidad de elegir que Dios no retira incluso cuando la elección duele. En ese respeto por la libertad humana se revela tanto la dignidad como el riesgo de nuestra condición. Y sin embargo, por encima de todo, la historia de Judas está enmarcada por una verdad mayor. La traición no anuló la misión. El pecado no frustró el plan. La cruz, que parecía el triunfo del mal, se convirtió en el lugar donde el amor se manifestó con mayor claridad. En ese sentido, incluso la oscuridad de Judas quedó absorbida en una luz más grande que no se deja vencer. Esa es la paradoja profunda del relato bíblico, que el mal real no tiene la última palabra cuando el propósito de Dios avanza. Al cerrar este recorrido, la pregunta no es solo qué hizo Judas, sino qué hacemos nosotros con las decisiones pequeñas que moldean nuestro interior. La historia invita a una reflexión lenta, profunda, honesta. Invita a examinar las motivaciones, a no negociar con la conciencia, a buscar siempre la gracia antes de que el remordimiento se convierta en desesperación. Porque el mismo maestro que fue traicionado es también el que ofrece perdón, el que llama por nombre, el que abre caminos donde parece no haberlos. Así, la figura de Judas permanece como una advertencia y como un llamado. Una advertencia sobre la fragilidad del corazón humano y un llamado a permanecer en la luz. La narración termina, pero la reflexión continúa en cada uno que la escucha. En el silencio que sigue, la historia susurra que la fidelidad es una elección diaria y que la esperanza siempre está más cerca de lo que creemos cuando decidimos volver.